Lectura, Evangelio, reflexión y santo de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025. Hoy celebramos a San Cleofás. Es uno de los dos discípulos de Emaús. 2 veces aparece su nombre en los evangelios. En Lucas, cuando habla de los 2 discípulos que marchaban a Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13. Y en Juan, cuando habla de una María, la mujer de Cleofás, que estaba presente en el Calvario, acompañando a la Virgen, cuando Jesús fue crucificado. Juan capítulo 19, versículo 25. Cleofás, Alfeo, es padre de Santiago, el menor, de José, de Judas y de Simón, primos del Señor. María, esposa de Cleofás, es hermana de la madre de Jesús. Fue martirizado en Emaús por sus paisanos judíos. San Cleofás ruega por nosotros. Del libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 8. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadat, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Han comido pero siguen con hambre. Han bebido pero siguen con sed. Se han vestido pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen pues sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfechos y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor. Alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se compadece. El Señor es amigo de su pueblo. Aclamación antes del Evangelio, Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías,
y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, hermanas, hoy estamos jueves 25 de septiembre del 2025, en el cual celebramos este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en el cual oramos por todas las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, consagrada, misionera, laical, contemplativa y en las vocaciones matrimoniales. Y hemos comenzado a leer el libro del profeta Ageo, capítulo 1. Y una de las cosas que Dios, por medio del profeta Ageo, pide a los gobernantes, al pueblo de Israel, es que reflexionen sobre su situación. ¿Cuál es la situación que deben reflexionar? Es que no habían construido todavía un templo en donde pueda morar Dios, porque se habían dedicado a otras situaciones. Se habían dedicado a sembrar mucho, pero cosechaban poco. Habían comido mucho, pero seguían con hambre. Habían bebido mucho, pero seguían con sed. Se habían vestido, pero seguían con frío. En fin, para decir que esta contraposición entre la realidad del mundo y la realidad espiritual era una situación evidente en el pueblo de Israel. Y por eso le pedía que reflexionen. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que hacernos o preguntarnos hoy, esto. Que reflexionemos sobre nuestra propia situación. Aquí se refería directamente estas palabras que estaban amonestando al pueblo para que el pueblo reflexionase y pudiese construir un templo donde mora Dios. Y nosotros debemos preguntarnos y debemos reflexionar cuál es nuestra real y verdadera situación en la cual nos encontramos hoy. Reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestra propia existencia. También reflexionar sobre el templo material, porque muchas veces encontramos comunidades cristianas que no tienen una capilla, que no tienen una iglesia donde se puedan reunir, no tienen un lugar donde poder dedicarse a la oración. Y muchas veces existen grandes construcciones para este mundo y sin embargo para Dios, que es nuestro creador, que es nuestro Salvador, nosotros no le dedicamos un espacio físico como es el templo. Existen grandes construcciones, estadios, centros comerciales, en grandes metrópolis en el mundo, que me parece una idea estupenda, ¿no? Sin embargo, el templo del Señor, la casa de Dios, debemos construirla siempre y cuidarla siempre. La capillita que está al lado de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad cristiana, debemos cuidarla siempre. Hay que construirla, obviamente, pero sin embargo hay que cuidarla y adornarla siempre, porque también sucede que muchas veces la gente comienza a construir el lugar de oración, la capilla, la iglesia, el templo, la basílica, y con el tiempo hay personas que abandonan la iglesia y el templo físico. Entonces, a veces se construye con gran esmero, con gran preocupación por parte de la comunidad cristiana, y luego pasa con el tiempo que la gente se desanima, se desmotiva, como se dice coloquialmente hablando, personas que se cambian de religión, o simplemente hay personas que se desmotivan por motivo de que en la comunidad cristiana existen personas que no le ayudan o
o simplemente se quedan en comentarios o cuentos y chismes, y estas cosas hacen mal a la comunidad cristiana y también a los dirigentes de las distintas comunidades, tanto laicales como sacerdotales, incluso episcopales y también papal, porque del papa se dicen muchas cosas y a veces no son de las mejores, o se lo critica mucho. A los líderes siempre se nos critican por cualquier cosa, sea porque se haga el bien o porque no se hace el bien. Luego, por eso debemos preguntarnos nosotros y debemos hacer una profunda interiorización. ¿Qué tenemos que reflexionar en nuestra vida? Sobre el templo material, sobre el templo espiritual, sobre nosotros que somos templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. En fin, cada uno de nosotros sabemos bien lo que tenemos que hacer, tenemos que construir en nuestras vidas, porque no solamente es el templo material, sino también el templo espiritual, que somos tú y yo, porque como ya dije, el apóstol Pablo nos dice que nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Y sin embargo pasamos al Evangelio y luego vemos que en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 7 hasta el 9, que Herodes tenía esa curiosidad de ver a Jesús, porque había escuchado que de él se decían tantas maravillas y se escuchaban tantos milagros que hacía Jesús, ¿no? Entonces, incluso se le confundía hasta con Elías. Que nosotros podamos aprender de la curiosidad del rey Herodes para encontrarnos con Jesús, que podamos encontrarnos con Él, que tengamos el deseo de ver a Jesús, curiosidad en el buen sentido de la palabra, el deseo de ver a Jesús, curiosos entre comillas para ver a Jesús, para conocer a Jesús, para estar con Jesús. Que esta palabra de Dios que estamos escuchando en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, y que nos ayuda a todos nosotros a construir el templo físico y también el templo espiritual, para que el Señor pueda estar satisfecho de nuestras propias vidas y de nuestras propias obras, y que dediquemos siempre un lugar de oración para podernos encontrar con el Señor, donde Él sea el que more, sea aquel que reine en nuestras vidas. Que dediquemos también un ratito de oración hoy, jueves eucarístico, allí encontrarnos con Jesús a través de la exposición del Santísimo en nuestras respectivas parroquias. Vamos a recibir en este momento la bendición de nuestro Padre Dios. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes por mirar, escuchar, compartir, suscribirse, comentar cada uno de estos audios, videos, para que pueda llegar a más personas la palabra de Dios y de salvación. Gracias a cada uno de ustedes también por participar de este momento de oración. Buen jueves eucarístico para cada uno. Gracias y será hasta en la próxima ocasión. Chao, chao.